¿qué es Doppler, ¿no? ¿Qué es la ecografía Doppler, no? Dice, no, es una ecografía incolor que permite evaluar flujo sanguíneo en cualquier arteria o vena. Sobre todo se estudia lo que es el flujo arterial, ¿ya? El flujo venoso también, pero más se estudia lo que es arterias. Por ejemplo, en ecografía obstétrica sirve para estudiar el cordón umbilical, ¿no? La circulación cerebral y cardíaca fetal, así como la circulación uterina, ¿no? Entonces, en la circulación uterina nosotros tenemos que evaluar lo que son arterias uterinas. En la circulación cerebral, lo principal, evaluar la arteria cerebral media, ¿no? Y lo que es en el cordón umbilical, evaluamos la arteria umbilical, ¿ok? Y también se evalúa la vena umbilical siempre y cuando hay alteración del flujo en la arteria umbilical. O mejor dicho, cuando el feto está hipóxico, ¿no? ¿Qué significa que un feto esté hipóxico? ¿Falta qué? Falta de circulación, ¿no? Entonces, cuando hay un feto en hipoxia, entonces, claro, va a haber, aparte, va a haber alteración de la arteria umbilical, y para ello tenemos que evaluar también lo que es la vena umbilical, que va a estar alterado, ¿no? Siguiente. Bueno, este es el causante, ¿no? El causante, este señor estudió este efecto, ¿no? Su nombre mismo lo lleva. Se llama Christian Andrew Johann Doppler, ¿no? Un astrónomo matemático, ¿ok? Un loco, como le dicen a la historia, ¿no? Él era profesor universitario, ¿ya? Según la historia dice que era un hombre bien malo, bien recto. Jalaba a todititos a sus alumnos, ¿no? Muy malo era. ¿Ya? Así cuenta la historia, ¿ya? Entonces, a Christian Doppler le gustaba las estrellas, pues en la noche salía a su balcón, miraba las estrellas, ¿no? La naturaleza, lo tan bello que eran las estrellas, ¿no? Que iluminaba a su balcón. Entonces, él miraba siempre las constelaciones, ¿no? Entonces, siempre él miraba lo que era el Can Mayor, ¿no? El Can Mayor que parece un perro ahí, ¿no? Es la estrella más brillante, ¿no? La estrella que más ilumina, que más resplandece en el cielo, ¿no? Entonces, por ejemplo, él estudió las ondas luminosas, ¿no? Que también fue llevado esa teoría al ultrasonido, ¿no? Al ultrasonido. ¿Qué decía, por ejemplo, no? Por ejemplo, cuando la luz se acercaba, ¿no? Por ejemplo, Christian estaba acá en la Tierra, veía que una luz se acercaba, entonces cuando se acercaba era de color azul. Eso, por ejemplo, en junio, ¿no? En junio. Y en diciembre, ¿no? Veía que la luz se alejaba, ¿no? Y eso lo representaba como color rojo, ¿ok? Entonces, para las ondas luminosas, cuando una luz se acercaba, se pintaba de azul. Y cuando la luz se alejaba, entonces se pintaba de color rojo. Eso es convención, digamos, o mejor dicho, el operador, somos nosotros, va a colocar en su equipo ecográfico cuándo va a ser rojo y cuándo va a ser azul, ¿no? Entonces, si yo quiero que si el haz de ultrasonido se acerca, entonces va a ser de color rojo el ultrasonido, ¿ok? Y cuando el haz se acerca, se aleja, va a ser de color azul, ¿ya? Entonces el rojo se acerca, azul se aleja, ¿ok? Siguiente. Por ejemplo, tenemos acá un hombrecillo, ¿ya? Que está estático, con un auto que está a velocidad cero, y un hombrecito que es observador, ¿no? Observador prima y el observador acá. Entonces, ¿acá habrá efecto Doppler? No, ¿no?
No hay efecto Doppler, ¿por qué? Porque ambos están estáticos. ¿Okay? Uno de ellos tiene que movilizarse. Y acá, ahí, ¿quién está en movimiento? El auto, ¿sí o no? El auto. ¿Quién está estático? El observador. ¿Ok? El observador. Observador prima y el otro observador. Dos observadores. Mira, cuando el vehículo avanza, ¿no? Avanza, supongamos que está emitiendo un sonido. Cuando avanza y se aleja de este observador, ¿qué pasa con el sonido? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Quién dijo aumenta? Cuando se aleja el auto, entonces el sonido disminuye para este observador. Es como decir que las ondas se estiran, ¿no? Se van estirando, ¿ya? Entonces, cuando se estiran, entonces los espacios entre estas ondas, ¿cómo son? Se van aumentando, ¿sí? ¿Y cómo sería la frecuencia? Si el espacio aumenta, disminuye la frecuencia. Ya. Entonces eso quiere decir que cuando el objeto se aleja del observador, entonces la frecuencia disminuye. ¿Ok? Eso quiere decir que este observador va a escuchar con baja intensidad el sonido. Ahora acá, con este observador, el vehículo se acerca ¿sí o no al observador? ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que este observador escuchará mucho mejor el sonido ¿o no? Sí, mucho mejor. Entonces, ¿qué hace con las ondas? Mira, lo comprimen, Lo comprimen. Más se acerca, más se comprime. O sea, la longitud de onda disminuye. ¿Qué significa que la longitud de onda disminuye? Que la frecuencia aumenta. ¿Ya? La frecuencia aumenta. Dice, es el aparente cambio de frecuencia de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente respecto a un observador, como vimos acá. ¿Ya? Dice, cambio en la frecuencia de sonido percibida por un observador cuando la fuente productora del sonido se halla en movimiento respecto a esta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Supongo, la han entendido, ¿no? Entonces, cuando un auto se acerca a ti, ¿qué pasa? ¿Me va a atropellar? No, no te va a atropellar. ¿Ya? Cuando se acerca a ti, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la frecuencia? Aumenta, muy bien. ¿Qué significa? Que las ondas se van comprimiendo, ¿ya? Y cuando se aleja, ¿qué pasa? ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? ¿Estás acá? Dime. Ya. ¿Ya? Cuando se aleja el auto, ¿qué pasa? ¿Disminuye? ¿Qué cosa disminuye? La frecuencia. ¿Y qué pasa con la longitud de onda si la frecuencia disminuye? Aumenta. Muy bien, la chica está atenta. Siguiente. Entonces, el efecto... Bueno, hay una fórmula, ¿no? De cómo relacionar, ¿no? Todo lo que dice la teoría. Cuando una onda de ultrasonido incide sobre un objeto de movimiento, en este caso la sangre o el vaso, ¿no? Sobre un objeto de movimiento, la onda reflejada varía su frecuencia de una forma proporcional a la velocidad del objeto del reflector. ¿Qué significa esto? Que si este flujo va con una cierta velocidad, si esta velocidad es alta, entonces el haz que refleja tendrá ¿qué cosa dice? Pongamos que este es un flujo de alta velocidad. Yo lanzo mi haz de ultrasonido y este haz que regresa, claro, con diferente frecuencia, con frecuencia variada ya, esa frecuencia, ¿cómo será? Alta, ¿no? Mayor, muy bien. Y si es con baja velocidad, entonces esa frecuencia será pequeña, ¿no? Pequeña. Eso es lo que quiere decir esta frase, ¿ya? Cuando un haz de ultrasonido impacta contra un objeto que se encuentra en movimiento, entre los glóbulos rojos, el eco que retorna al tractor lo hace con una frecuencia modificada. ¿Y qué pasa con la frecuencia en el modo 2D? Cuando no estudiamos Doppler.
llega el haz de ultrasonido, choca con una interfase reflectora y este haz regresa. ¿Qué frecuencia tendrá este haz? ¿Mayor? ¿Tú qué dices, Bullón? El haz de ultrasonido choca con una interfase. Choca, regresa. Este tiene una cierta frecuencia y el haz que regresa, ¿qué frecuencia tendrá? No. Mira, estoy sonando a una estructura con 5 MHz, por ejemplo. 5 MHz. Choca el haz de ultrasonido. Regresa ese haz de ultrasonido. ¿Con qué frecuencia lo hará? ¿Con mayor a 5, menor a 5, igual a 5? Igual a 5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no lo daría. No, ¿por qué regresa con igual a 5? ¿Cómo? No te escuché. No. Mira, a ver. Cuando se trata de Doppler, el haz que choca con esta estructura regresa con una frecuencia cambiada, ya sea menor, si es que la velocidad es menor, o es mayor esta frecuencia siempre y cuando la velocidad es mayor. ¿Entiendes? O sea, hay una frecuencia cambiante, variante. Ahora, cuando yo trabajo con estructuras, por ejemplo, como el hígado, yo lanzo el haz de ultrasonido con 5 MHz y esto regresa con 5 MHz. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? No hay movimiento, claro. Esa es la respuesta. Y así te va a venir en el examen, seguro. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, cuando trabajamos con ultrasonido 2D, trabajamos con estructuras que están estáticas. La frecuencia que regresa es igual que a la frecuencia que uno ha emitido. Es la misma frecuencia. ¿Sí? Si incide con 5, regresa con 5. ¿Ok? Depende de la velocidad. ¿La velocidad de quién? La frecuencia con la velocidad. ¿Pero la velocidad de quién? Digo. Acá hablamos de velocidad porque eso está muy bien. Ya dije, ¿no? Si es mayor la velocidad, entonces la frecuencia va a ser mayor. Si la velocidad es menor, entonces la frecuencia será menor. Mientras que en el estático no hay movimiento. No hay movimiento. Lo que cambia cuando es una estructura estática, lo que cambia es la amplitud. ¿Ya? Es la amplitud. La frecuencia es igual, va a cambiar la amplitud. Entonces, cuando una estructura es más sólida, el retorno será de alta amplitud. Pero si esa estructura no es menos densa, entonces el retorno, o sea, el eco que regresa, será con menor amplitud. Entonces, cuando un cuerpo es estático, lo que varía es la amplitud, pero la frecuencia es igual. Acá, la estructura está en movimiento, entonces las frecuencias va a variar, ¿ok? Va a variar. Siguiente. Dice, mira, cuando el flujo se dirige al traductor, ¿no? El flujo se dirige hacia el traductor, la frecuencia recibida será mayor a la emitida. ¿Ya? Entonces, cuando yo lanzo un haz de ultrasonido, dice que el flujo, cuando se dirige hacia el traductor, ¿ya? El flujo se dirige al traductor, entonces la frecuencia recibida será mayor que la emitida. ¿Entienden eso o no? Sí, muy bien. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo me lanza un haz. Yo estoy, ¿no?, caminando delante de él. Entonces, la frecuencia de ambos será menor o mayor. La frecuencia recibida será mayor que la emitida. Y acá al revés, ¿no? Dice, cuando el flujo se aleja, entonces, se aleja del traductor, entonces la frecuencia recibida será menor que la emitida. Emitida cuando uno lanza, ¿no? Recibida es cuando regresa, ¿ok? Muy bien. Entonces acá tenemos las gráficas, ¿no? Tenemos acá la frecuencia recibida, dice la frecuencia recibida es mayor que la emitida. Acá, frecuencia recibida menor que la emitida. ¿Ya? Siguiente.
Modo de representación de la señal. Hay modos de audio, ¿no? Tú puedes conocer una señal, o sea, tú puedes conocer una arteria según el audio, ¿no? Tú puedes conocer una arteria según su espectro, ¿no? O sea, la gráfica que hace. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos acá, dice, se escuchan las frecuencias más elevadas o agudas a velocidades mayores, ¿no? Y las más bajas o graves a las menores, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tendrán un tono grave o agudo. ¿Agudo, sí o no? ¿Pueden romper qué cosa? ¿Con su voz qué cosa pueden romper? Un vidrio, porque es recontra agudo, ¿sí o no? ¿No? Mientras que los varones son machos alfas. ¿Ah? No todos, o sea, que aparentan un montón. Ya, entonces son voces más gruesas, ¿no? Voces más gruesas, más graves. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir que las arterias van a tener una frecuencia aguda. Las venas, una frecuencia grave. ¿Ya? Entonces, ejemplo por acá. Arteria uterina. Dale clic ahí para escuchar el sonido. No. Dale clic. Acá. Pon el puntero ahí. Ya. ¿Me vuelve? ¿Esto es volver? ¿Viste por la tele funciona? Esa es la uterina. ¿No? Clarito se nota, ¿ya? O sea, por el sonido, yo digo acá, esta es la arteria uterina. ¿Ya? A ver la umbilical. Más rápido. ¿Ya ves? Ah, ya esa es la umbilical. Con el sonido estoy reconociendo nada más. Las venas no tiene acá, no les he encontrado, pero tiene de esa manera. O sea, es grave, ¿ya? Mientras que las arterias son muy agudas, ¿ya? Siguiente, a ver. También podemos la representación de la señal, podemos hacerlo por el audio o también por codificando el color, ¿ya? Entonces el equipo codifica en rojo al flujo que se acerca, que le dije, al traductor, y en azul al que se aleja, ¿ok? Entonces, en la pantalla del ecógrafo va a aparecer una línea, una barra, ¿no? Una barra. La barra superior que se torna de rojo y la barra azul que se torna de azul. Y entre ambas barras hay una línea de color negro. A eso se llama línea de base. Entonces, de la línea de base hacia arriba, velocidades positivas. De la línea de base hacia abajo, velocidades negativas. ¿Ya? Entonces, esto no quiere decir que las velocidades que están acá son mayores que las velocidades que están acá. No. Son las mismas velocidades. ¿Ya? Si acá es 16, acá también será 16, pero con signo negativo. Solamente el signo negativo, nada más. ¿Ya? Eso significa, el signo menos significa que se está alejando. Y el signo más significa que se está acercando. Nada más. ¿Ya? Nada más. ¿Ok? Entonces, la línea de base significa que acá no hay Doppler. Eso significa que el haz de ultrasonido está llegando con 90 grados. ¿Ok? Entonces, la línea de base me indica que acá el Doppler es 0. Cuando el Doppler es negativo, ¿no? O sea, no hay flujo, significa que el haz de ultrasonido está llegando perpendicularmente al base. Entonces, cuando yo insono una estructura paralela, estamos hablando de la ecografía 2D, cuando yo insono una estructura paralela al haz de ultrasonido, entonces la imagen que voy a obtener de esta estructura que estoy insonando paralelamente va a ser pobre. La resolución se va a deteriorar. Voy a tener una imagen fea. Pero la imagen va a tener mucho mejor detalle o mejor resolución siempre y cuando yo al haz de ultrasonido, ¿no? A esta estructura la insono perpendicularmente.
voy a tener una imagen rica en ecos, ¿no? Eso es en 2D. ¿Ok? Cuando yo trabajo con Dopplers es al revés. Para yo obtener una buena señal Doppler, a esta estructura que está en movimiento, yo debo insonarlo con ángulo cero, ¿no? Con ángulo cero, o paralela o colinealmente. Entonces voy a obtener una imagen, una señal Doppler bien buena, ¿ya? Pero si yo insono a este flujo que está moviendo con haz de 90 grados, entonces no hay señal Doppler. Eso es lo que quiere decir acá. Entonces esta barra indica que no hay señal Doppler. No te vayas a olvidar, ¿eh? ¿Ya? Entonces, ¿qué vaso sería esto? No necesariamente. Vaso de bajo. ¿Esto sería arteria? No, vaso de Claro, el color lo indica solamente, así sea vena o así sea arteria el vaso, cualquiera que sea, el color me dice solamente si se aleja o se acerca, nada más. Entonces, acá, el azul, ¿se aleja o se acerca? Se aleja, entonces lo represento acá. ¿Ya? Entonces el rojo se acerca. ¿A quién se acerca? Al traductor, claro, se acerca al traductor. Entonces acá, los colores que se acercan al traductor, ¿ok? Pero profe, mira, acá hay amarillo, ¿qué es esto? ¿Qué significa? No es rojo. ¿Ah? Máxima velocidad. Claro, la máxima velocidad que existe en el vaso. ¿Y dónde existe la máxima velocidad en el vaso? En el centro de un vaso, ¿no? En el lumen. ¿Y acá qué sería? En las paredes, ¿no? Que están cercanas a las paredes, ¿no? Que están cercanas a las paredes son de baja velocidad. Muy bien, siguiente. Ahora también podemos reconocer, ¿no? O podemos representar a la señal mediante análisis espectral o mediante la onda de velocidad de flujo, llamado la OVF. ¿Ya? Entonces, podemos representar escuchando, ¿no? Escuchando. O podemos reconocer una estructura escuchándolo, observando el color y también ahora con el análisis espectral, o sea, la gráfica, cómo es la onda de una arteria, ¿no? En este caso, dice, se obtiene una curva que se desplaza hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Según la dirección del flujo y mayor o menor grado según la velocidad la velocidad que se llama cambio de frecuencia. Entonces tenemos el eje Y, ¿ya? Donde se va a representar la velocidad. El eje X, donde representa el tiempo. A ver, muchachos, ¿hasta qué velocidad sería? Este punto de acá. Negativo, ¿ya? Negativo. Entonces, las ondas que están por debajo de la línea de base, esto es la línea de base, el eje X, la línea de base que está por debajo de la línea de base son velocidades negativas. Los que están por encima de la línea de base son velocidades positivas. Velocidades positivas, velocidades negativas. ¿Y acá qué sería? ¿Qué pasó ahí con el haz? 90 grados, muy bien, 90 grados. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la onda de velocidad de flujo o el espectro de la arteria aorta, ¿ya? Velocidad sistólica, el punto más alto, y el punto más bajo, que viene a ser la velocidad al fin de la diástole, ¿ya? Al fin de la diástole. Siguiente. Bueno, esta es una ecuación, ¿no? La ecuación Doppler, que es variación de frecuencia es igual a 2 veces la velocidad por la frecuencia transmitida por el coseno del ángulo entre la velocidad, ¿ya? Entre la velocidad. Dice, ¿no? Diferencia de frecuencias emitida y recibida. B, velocidad del objeto reflector. C, FT, frecuencia transmitida del traductor, coseno del ángulo de insonación. C, velocidad de transmisión de sonido en los tejidos blandos, que es 1500, ¿no? Entonces, nosotros conocemos esto, que el ecógrafo ya sabe cuánto es, que es 1540. La frecuencia transmitida, que conocemos
del ecógrafo, porque el ecógrafo tiene transductores de 5 MHz, 3.5 MHz, es conocido, ¿ya? El coseno de un ángulo, el coseno de 30, ¿cuánto es? ¿Ah? ¿Raíz de Z? Ya, entonces, ¿qué falta conocer entonces acá? Velocidad. ¿Ya? La velocidad, ¿ok? Entonces, el objetivo de un Doppler es calcular la velocidad. ¿La velocidad de quién? De flujo, ¿no? De flujo sanguíneo, ¿ya? La velocidad del flujo sanguíneo. Entonces, ¿te lo aprenderá? ¿Sí, no? Fácil, ¿sí o no? Fácil, claro. Siguiente. Factores que intervienen en el cambio de la frecuencia, ¿no? Factores que intervienen en el cambio de frecuencia. O sea, ¿qué factores me va a cambiar la frecuencia Doppler, ¿no? ¿Qué es lo que me va a cambiar? Efecto del ángulo, ¿no? Uno de esos es el efecto del ángulo. ¿Qué significa? Mira, en A tengo una buena señal Doppler, o sea, una buena imagen de la OVF. B va disminuyendo el pico sistólico, ¿ya? En C sigue disminuyendo más todavía, ¿ok? Y en D ya se invierte la gráfica, ¿no? ¿Cuál es A? Mira, a ver. Yo insono a este vaso que tiene codo, ¿no? Insono. Más o menos acá, ¿cuántos grados sería acá? Si yo traigo la tangente. 20 más o menos, ¿no? Entonces voy a tener una mejor señal Doppler. Entonces, cuanto menos es el ángulo, o sea, el ángulo adecuado debe ser menos de 60 grados. Para yo obtener una adecuada señal Doppler debe ser menos de 60 grados. Más de 60, esta señal se pierde. Acá, ¿cuánto sería? 35. 45 más o menos, ¿no? Acá casi 90, ¿no? Entonces se achica más, ¿eh? ¿Ok? Y acá ¿cuánto sería? ¿Más de 90, ¿no? Entonces, cuando es más de 90, entonces el espectro se invierte, ¿ya? El espectro se invierte. Entonces dice, ¿no? Señal Doppler de frecuencia más alta. O sea, el haz está alineado con la dirección del flujo, ¿ya? O casi alineado, ¿ok? B, dice, menos alineado que A y produce una señal Doppler de baja frecuencia. O sea, una imagen, el pico sistólico es más bajo, ¿ok? C, el ángulo del haz flujo es casi 90 grados, ¿no? Y hay una señal Doppler muy pobre, ¿no? Muy pobre. Y cuando es 90 no hay señal. D, el flujo se aleja del haz y hay una señal Doppler negativa. ¿Pregunta hasta acá? No. Muy bien. Siguiente. Bueno, la hemodinámica, dice, ¿no? Estudia el comportamiento de la sangre en el aparato circulatorio, ¿ya? Las magnitudes fundamentales de la hidrodinámica son presión y la velocidad, densidad y glucosidad, ¿ok? Gran parte del interés de la exploración está dirigido hacia la obtención de señales de velocidad y presión, con el fin de establecer la relación de procesos patológicos. Siguiente. La velocidad, acá tenemos, ¿no? La velocidad es igual a diferencia de presiones sobre la resistencia es igual a la velocidad por la longitud del radio. Sobre todo se trabaja esto cuando son estructuras tubulares, ¿no? Como en las arterias. Siguiente. Flujo laminar, como todas las arterias lo tienen, ¿ya? De esta manera parece la cabeza de una bala, ¿no? ¿Ya? Y flujo turbulento, ¿ya? Flujo turbulento. Siguiente. Tipo de Doppler. Tenemos el Doppler continuo, el Doppler pulsado, el Doppler color y Doppler energías. De estos cuatro, ¿con quién más te familiarizas? Doppler color, ¿sí o no? El Doppler color. Entonces, el pulsado, ¿qué significa el pulsado? A ver, si usted ya lo... porque ya lo hemos visto con las imágenes. ¿A qué se refiere el Doppler pulsado? Bueno, el doctor solamente permitía, pero no refería
Te ha hecho una champañita ya. Higadito con yuquita por ahí, ¿no? Bueno. Cuando nosotros hablamos de Doppler pulsado, para que ustedes entiendan, el Doppler pulsado trabaja con las ondas de velocidad de flujo, ¿no? Esa gráfica que yo le enseñé, ¿no? Ese es el Doppler pulsado, ¿ya? Ese es el Doppler pulsado. ¿Por qué? Porque va a tener un pico sistólico y va a tener una diástole, ¿no? Entonces, el Doppler pulsado va a trabajar con ondas, velocidad de flujo o con gráficas, ¿ok? El color, que ya todos lo conocemos, si se acerca es de rojo, si se aleja es azul. Y energía, o también llamado Doppler poder o power Doppler. ¿Ah? No te escuché, Rodolfo. Rodolfo, ¿no? Ah, Eduardo. ¿Y a qué dijiste, Rodolfo? No te escuché. No, o sea, ¿cómo, si tú conoces una imagen Doppler energía, ¿cómo sería? Por ejemplo, el color, bueno, veo colores rojos y azules. ¿Y en energía? Dorado, ¿no? Ya, pero ¿qué significa eso? Bueno, Concentración. el Doppler de energía no me indica dirección. El color sí me indica dirección. Si se acerca o se aleja, esa es dirección. Entonces, la energía no le importa si se acerca o se aleja, no le importa eso. ¿Ya? Solamente le importa si hay flujo o no hay flujo, nada más. O sea, si esa estructura es un vaso, ¿no? Un vaso. Pero no le importa si se aleja o se acerca. ¿Ya? Y también sirve cuando son vasos bien chiquitos, bien diminutos. Entonces, los vasos bien diminutos, el color no lo puede captar, mientras el Doppler de energía sí, porque es más sensible, ¿ya? Sobre todo en reumatología, o cuando haces evaluaciones Doppler en músculo esquelética, siempre se trabaja con Doppler de energía. ¿Por qué? Porque es más sensible. ¿Por qué? Porque no le importa si se acerca o se aleja, ¿ya? Entonces el Doppler energía, más sensible que el Doppler color, ¿ya? Más sensible que el Doppler color. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay un problema de apendicitis. Entonces, lo que me va a importar el Doppler de energía. O sea, lo que me va a importar si hay vascularidad alrededor del apéndice inflamado, ¿no? Solamente eso nada más. No le importa si se aleja o se acerca, ¿ya? Siguiente. El Doppler continuo. El Doppler continuo, por ejemplo, estudia flujos que tienen alta gradiente, o sea, altas velocidades. Por ejemplo, en el corazón, ¿no? Hay altas velocidades que el Doppler pulsado no lo puede evaluar. Entonces, para ello, nos vamos con el Doppler continuo. Cuando yo hago un estudio ecocardiográfico, siempre voy a utilizar el Doppler continuo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estudia altas gradientes, ¿ya? Altas gradientes. Este tipo de Doppler trabaja con dos traductores, ¿no? Uno que emite y otro que recepciona. O sea, dos traductores y dos cristales piezoeléctricos, ¿ya? Trabaja por medio de dos cristales que operan de manera simultánea, ¿no? Uno emite y el otro recibe permanentemente los ecos que retornan, o sea, por separado, ¿no? Emite y recibe, ¿ok? Se usa para detectar los latidos fetales o audio espectral, de manera que además de escuchar los cambios de frecuencia, se pueden ver la representación espectral, ¿no? O sea, la gráfica, ¿no? La onda de velocidad de flujo. Es ciego, ya que no permite ver el vaso que se está explorando, y habrá que hacerlo por orientación anatómica y por el patrón audible o de la forma del espectro. No ofrece información de profundidad, y ello conduce a que los reflectores superficiales produzcan señales más fuertes que los profundos. ¿Ya? Siguiente. Este es el Doppler pulsado, como le dije, ¿no? La gráfica de la onda de velocidad de flujo. ¿Okay? Dice, en el traductor cuenta con un cristal que emite y recibe pulsos de manera intermitente. La frecuencia con la que emite cada pulso se denomina frecuencia de recepción de pulso.
como dijo su compañero, ¿no? Dijo, o sea, pasándolo al castellano, lo que dijo, traduciéndolo. O sea, el cristal emite, ¿no?, una onda, y se queda quieto. ¿Para qué? Para que éste reciba la onda. Cuando recibe la onda, de nuevo hace un impulso, ¿no? Choca, por ejemplo, yo lanzo la pelota, ¿cómo te llamas? Susi. Yo le lanzo la pelota a Susi, ¿ya? Yo le lanzo la pelota a Susi. Entonces me quedo quieto ya no lanzo más pelota. Voy a esperar a que ella me retorne esa pelota. Cuando me retorna la pelota, y recién yo agarro otra pelota, lo envío. Y así sucesivamente. Eso se llama pulsado, ¿ya? Pulsado. Mientras el vaso es más profundo, mientras el vaso es más profundo, más difícil será para el equipo recibir la señal, ya que este necesita que llegue al pulso que se envió previamente para enviar de nuevo. Entonces, mientras más profundo es el vaso, será más difícil ya para el equipo percibir la señal. ¿Okay? Siguiente. El color, que ya todos conocemos, ¿ya? Y de líneas de cristales que emiten una ultrasonido en forma escalonada, ¿ya? Analiza velocidad y dirección, como lo dije, representándolas en un código diplomático estando rojo o azul. Por consenso, el movimiento se acerca al reactor positivo y se codifica en color rojo, mientras que el que se aleja del negativo se codifica en color azul. Entonces, ¿esto qué es? Doppler pulsados. ¿Cómo se le llama? Onda de velocidad de flujo, o mejor dicho, OVF, ¿ya? OVF. Siguiente. Doble energía, ¿no? Más sensible en cuanto a la detección del flujo sanguíneo, permite la detección de flujos lentos, ¿no? No brinda información acerca de la velocidad o dirección del flujo, o sea, no te dice qué velocidad tiene, no te dice ni la dirección, utilizando mayormente por reumatología, ¿no? Por ejemplo, acá, como dijo el muchacho, ¿no? Color dorado, ¿no? Color dorado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Siguiente, a ver. Análisis de la forma de la onda de velocidad del flujo, ¿no? Vamos a analizar lo que es la onda de velocidad del flujo. ¿Qué dice? La onda de velocidad del flujo es la representación espectral de las diferentes velocidades en función del tiempo, ¿ya? O sea, captamos el tiempo y acá sería la eje de las, en la eje X que va la velocidad, ¿ya? En el eje X el tiempo, ¿ok? Las arterias del cuerpo y el feto están, esto depende del ciclo cardiaco. La máxima velocidad coincide con la sístole ventricular, o sea, esto de acá, la máxima velocidad. Pico sistólico, ya coincide con la sístole ventricular. La velocidad desciende y alcanza el mínimo al final de la diástole, ¿no? Esto de acá. Ese es el final de la diástole, ¿ya? La zona, la velocidad más baja que existe. Entonces, la velocidad más alta y la velocidad más baja que coincide con la diástole. El eje vertical se representa los virajes. Cuando hablo de viraje es velocidad también, ¿ya? De frecuencias o cambio de frecuencia también, convirtiéndoles a velocidades. Centímetros por segundo, que en el eje horizontal representa lo que es el tiempo, ¿ya? Siguiente. En una forma de onda de flujo arterial se puede considerar tres velocidades. Velocidad sistólica máxima, que es esto de acá, velocidad sistólica máxima, velocidad al fin de la diástole, que es esto de acá, este punto, velocidad media, que consiste en el promedio de todas las diferentes velocidades que se producen durante el ciclo cardíaco, ¿no? Todo esto de acá, toda esta área de acá, de la mitad de la onda hacia abajo, viene a ser la velocidad media, ¿ya? La velocidad media. Siguiente. Análisis de la forma de la onda de flujo. Baja resistencia, mediana resistencia y alta resistencia. ¿Ok? Dice, por ejemplo, una arteria de alta resistencia
la aorta, ¿no? La aorta, ¿ya? Muy bien. Entonces, la velocidad de flujo al final de la diástole está en relación con la resistencia periférica que ofrece el flujo. Entonces, a ver, si nosotros dibujamos por acá, a ver, vamos a ver por acá. Entonces, este punto, ¿cómo se llama? Velocidad máxima sistólica, ¿no? O velocidad sistólica. Y esto de acá, velocidad al final de la diástole, ¿no? O velocidad diastólica. A ver acá. De acá, de estos dos, A, B. La pregunta es, ¿quién tiene baja resistencia? La B, ¿no? Cuando hablan de baja resistencia, te fijas en la diástole. Entonces, este tiene una diástole más amplia que en A, ¿no? Entonces, de baja resistencia, y esto sería de alta resistencia es cuando, a ver, vamos por acá, miren la imagen por acá. Mira la diástole de acá, mira esta diástole, ¿eh? Chiquitita, ¿no? Entonces sería de alta resistencia, de muy alta resistencia, ¿ya? Entonces, la velocidad de flujo al final de la diástole está en relación, ¿ya?, con la resistencia periférica que se ofrece al flujo. Cuanto menor sea la velocidad de flujo del fin de la diástole, ¿ya?, será la resistencia diástole, mayor será la resistencia en dicho lecho de estar, como acá, ¿no?, como hemos representado. A medida que aumenta la resistencia periférica, disminuye el flujo del fin de diástole, pudiendo hacerse ausente o reverso. O sea, ¿qué significa esto? Que si acá está la onda, y esto puede ser reverso. O sea, ¿qué significa esto, reverso? Mucha mayor resistencia todavía, ¿ya? Mucha mayor resistencia, ¿ya? Entonces, esta gráfica de acá, flujo reverso, mucho mayor resistencia, ¿ok? Mucha mayor resistencia, ¿no? Como acá, ¿no? Alta resistencia, tiene una onda, ya, o una diástole que está por debajo de la línea de base, entonces es una alta resistencia. Por ejemplo, ¿no?, cuando hay problemas de RCU, ¿no?, restricción de crecimiento intrauterino, entonces la arteria umbilical, ya, la arteria umbilical, que es esto de acá, ¿no?, esto de acá va a sobrepasar su diástole, va a sobrepasar la línea de base, ya, la línea de base se convierte en una alta resistencia, ¿ok? Siguiente. Índices de medición, ¿no? Tenemos los índices Doppler, índice de pulsatividad, índice de resistencia y relación sístole con diástole. Los índices Doppler mayormente se utiliza en obstetricia,
¿ya? En obstetricia. Y esto no se utiliza cuando uno quiere calcular lo que son estenosis, ¿no? Estenosis de una arteria, ¿no? Ahí sobre todo, cuando hay estenosis, evaluamos la velocidad. La velocidad. Entonces, en los índices solamente es en caso de obstetricia. Índice percentual significa sístole, velocidad sistólica, menos velocidad diastólica entre la velocidad media. ¿Okay? El índice de resistencia viene a ser sístole, velocidad sistólica, menos la velocidad diastólica sobre la velocidad sistólica. La relación que existe entre sístole, entre diástole, o sea, velocidad sistólica entre la velocidad diastólica, ¿ya? Entonces, estos índices no le importa el ángulo. Mayormente no se trabaja con ángulos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un cociente, ¿no? Es un cociente. A entre B, por ejemplo, ¿no? Es un cociente. Y las relaciones siempre va a ser el mismo o casi el mismo número, ¿ya? Entonces, acá, cuando es en obstetricia, no importa el ángulo de insolación. Entonces, pero si tú quieres calcular velocidad, ahí sí importa el ángulo, ¿eh? ¿Ya? Porque el ángulo, hay una fórmula, ¿sí o no? Que le enseñé. ¿Ya? Hay una fórmula que es el coseno del ángulo. ¿Ya? Entonces, es importante el ángulo de insolación. Mientras que si yo trabajo con índices, el ángulo no es imprescindible, ¿ya? No es tan importante el ángulo. Siguiente, parámetros del cuerpo, ¿no? Vamos a buscar los parámetros: frecuencia de traductor, ángulo Doppler, volumen de muestra, filtro de pared, ganancia Doppler, escala de velocidad. Entonces, todos mis parámetros para yo obtener un buen Doppler, ¿ya? Un buen adecuado Doppler. Siguiente, a ver. Por ejemplo, frecuencia del traductor. ¿Qué dice? Por ejemplo, acá tenemos una imagen con una imagen Doppler, ya, de las arterias uterinas, y estoy utilizando 3 MHz, ¿ya? Y acá le aplico una frecuencia más alta, o sea, un traductor lineal de 5 MHz. ¿Cuál sería el mejor? ¿El de 3 o el de 5? ¿Dónde veo una buena señal Doppler? 5, ¿sí o no? ¿Ya? 5. Pero hay que saber dónde utilizarlo, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente obeso, una paciente obesa, no voy a utilizar el de 5 MHz, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? La densidad, el volumen, ¿Qué cosa no llega? No entiendo, a ver. la amplitud, La onda no llega. la amplitud es mayor. La amplitud no llega. La amplitud es mayor porque el volumen del paciente es mayor, por eso es mayor. A ver, ¿quién me lo traduce a limpio? A ver. ¿Cómo? Ya, para superficie. Pero ¿qué pasa con el...? Ya, yo estoy utilizando un traductor lineal a una paciente obesa. ¿Qué pasa con mi imagen? Se ve mal, se ve horrible, dice acá mío. Ya. ¿Qué? A ver. Ya, hay mucha más distancia para llegar al órgano en sí. Ya, pero ¿qué pasa con ellas ahí? Mayor amplitud. ¿Qué cosa pierde? Sensibilidad, Intensidad, claro.
energía, ¿no? Ya, energía. Ya, ok, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Si yo aumento la frecuencia, voy a obtener una señal Doppler enriquecida, ¿no? Una adecuada señal Doppler, ¿ya? Entonces, la elección de una frecuencia Doppler, color y pulsado debe ser la más adecuada posible. La más adecuada posible, ¿ok? Frecuencias altas son mucho más sensibles al flujo, pero no puede penetrar sin atenuarse, ya como en este caso. ¿Ya? Por ejemplo, si es una obesa, entonces va a haber atenuación, entonces no me va a servir. Para estudios de vasos abdominales profundos, arterias hepáticas, vena corta, se debe utilizar frecuencias Doppler color y pulsado de 3 MHz o inferiores a estas, ya porque son más profundos, ¿ya? Entonces, para estudiar la aorta, con esto de acá, ¿me servirá? ¿La aorta me servirá? No, porque es un órgano profundo. A no ser que sea un niño, pues, ¿no? Si fuera un niño, que es delgadito, un abdomen bien espesor delgado, entonces, me va a servir lo que es el cartón lineal. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. ¿Qué le hacemos yo? Me estás pasando todas tus energías. ¿Ah? Entonces, ángulo cero, una mejor señal Doppler. El ángulo va aumentando. ¿Qué pasa con la señal Doppler? Va disminuyendo, ¿no? 60 grados va disminuyendo. 90 grados ya no habrá nada de pico, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Dice, ángulo Doppler debe ser entre 30 y 60 grados. Ese es lo óptimo. ¿Ya? A ver, un vaso que esté paralelo al lado de ultrasonido, un vaso del cuerpo humano, o sea, el vaso ahí y él hace así, ¿no? ¿Ah? ¿La vea? ¿La qué? No te escuché. ¿Ah? La inguinal. No. El tronco seriaco, muy bien. Casi paralelo, ¿no? Pero está ahí, había otro casi paralelo. ¿Ah? Mesentérica superior. Claro, también puede ser, claro. Otro, a ver, otro. Y le digo a Cecilia que la pruebe el curso. ¿Ah? ¿La arteria? La arteria hepática. No. Es la arteria que está ubicada, así para allá va. ¿La uterina? No. Pista. En el ojo. Arteria oftálmica, muy bien. En el feto. La cabeza. ¿La cerebral? La cerebral media, muy bien. Otro por ahí que me olvide. ¿Ah? No hay. ¿No? Entonces, la anatomía del cuerpo humano es totalmente heterogénea, ¿no? No es perfecto, ¿no? Tenemos que hacer lo posible que este vaso coincida más o menos con el lado ultrasonido en 0 grados, ¿no? Entonces, para eso hay que tener muñeca, mover esto, ¿ya? Tratar de mover, ¿ok? Hacerle coincidir a ese vaso, que no es colineal, con el lado ultrasonido, ¿ya? En lo posible hay que hacerlo colineal. Entonces, ¿qué dice? A medida que aumenta el coseno del ángulo de insolación, mayor será el cambio de frecuencia que se produce y por ende más intensa la señal. Claro, pues, el coseno de cero, ¿cuánto es? ¿No sabe el coseno de cero?
¿1 o 0 es? 0. ¿Ah? ¿El coseno de 0 es 0? 1, pues. Seguro que has estudiado en Alduni, seguro tú, Ya. Y el coseno de 90 es 0, ¿no? Claro, por eso toda la fórmula se hace 0. ¿Ok? Bueno, no hay señal, ¿ya? Y por consiguiente, los vasos que están perpendiculares al lado ultrasonido no producen un efecto Doppler y por tanto se producirá la señal en estéreo, ¿ya? Una señal. A ver, por ejemplo, ¿no? Cuando yo trabajo con Doppler, que es un ecógrafo, el ecógrafo se va a preguntar. ¿Qué se preguntaría el ecógrafo? Si está trabajando, el ecógrafo está evaluando un vaso, ya, digamos una arteria, ¿no? Se pregunta, bueno, oye, ¿este flujo está en movimiento? ¿Sí o no? Si es no, ¿qué pasa con el flujo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué patología? ¿Se estenosa? ¿Qué pasa cuando no hay movimiento? ¿Ah? Embolia, pues, o un trombo, ¿no? Está ahí, no hay movimiento. Entonces cuando hay vasos que están trombosados, ¿captará señal Doppler? ¿Por qué? ¿No hay? Movimiento, muy bien, ya pues está diagnosticando, ¿ya ves? Entonces yo tengo un vaso, por ejemplo, una vena porta, digamos, la vena porta, y yo cuando insono a la vena porta debe tener un color. A ver. No, depende. ¿Azul o rojo? Ya, ¿cómo es la porta? Ah, ya. ¿Entra al hígado o sale el hígado? Entra, entonces el flujo es así. Entonces mi traductor está acá. Rojo, ¿sí o no? Rojo, ¿por qué? Porque se está acercando, el flujo se está acercando, ¿ya? Entonces ya rojo, ¿ok? Entonces la vena porta es el rojo. Pero ¿qué pasa si está trombosada? Digo, está ¿no? Con coágulos adentro ahí. ¿Se pitará? No se pitará. Si haga mis parámetros Doppler, alzo la ganancia Doppler, bajo mi frecuencia de repetición de pulsos o las velocidades y sigue sin señal, allá es un trombo. Ya, es un trombo. Entonces, siguiente, a ver. Allá estaba con el ecógrafo, ¿no? Me estaba olvidando. Ya, entonces si se mueve, ¿cuál sería la otra pregunta que se hace el ecógrafo? Si se acerca o se aleja. Claro. Entonces, ¿este flujo se acerca o se aleja? Si se aleja, ¿qué pasa? Se pinta de... No, azul. Azul. Rojo, se Cerca. se acerca. Muy bien, ya. Volumen de muestra, ¿ya? Vamos a ver con el volumen de muestra. ¿Quieres? ¿Las 5 ya? Ah, ya, todavía no. Tenemos ahí como 50 de posibilidad más duro. No, mentira. Ya, volumen de muestra. Espacio tridimensional en el que se mide el cambio de frecuencia Doppler, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un vaso por acá. A ver, gánate por acá, mira. Tengo un vaso por acá. ¿Ya? Y el volumen de muestra, ¿ves? En la máquina vas a ver como 2 guiones. 2 guiones atravesados por una línea, ¿no? Perpendicular a los guiones. Esto de acá, a esto se le llama volumen de muestra. O en inglés dicen gauge, ¿no? En gauge, ¿ya? Gauge. Este es el volumen de muestra, ¿ok? El volumen de muestra debe estar en el centro del vaso. ¿Por qué? Es mayor. Porque la velocidad es, ahí es, mayores, ¿ya? Mayores. Entonces yo no puedo colocar mi volumen de muestra a ese nivel, pues, ¿no? A ese nivel, ni acá, ¿no? Entonces,
esto no vale, esto no vale, esto sí vale. ¿Ok? Entonces, mi volumen de flujo. Entonces, en el Doppler color está representado por un trapecio, ¿no? Claro, en el Doppler color acá. ¿Lo ven ahí o no lo ven? A ver, vamos a dibujarle esto. El Doppler color. Por ejemplo, tenemos acá tenemos un vaso sanguíneo, ¿ok? Y cuando yo aplico el Doppler color me va a salir una ventana de esta manera así, ¿no? Así, un trapezoidal, algo así. ¿Ya? Entonces, si yo abro casi la totalidad de la ventana, como en este caso, entonces voy a captar señales de los vasos que están por acá, ¿no? Digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces estoy haciendo estudios o captando señales innecesarias, ¿ya? Entonces, si yo quiero solamente captar la señal de flujo de este vaso, entonces a mi caja yo lo voy a reducir de tamaño. Yo quiero solamente esta parte porque me interesa, ¿no? Entonces reduzco el tamaño. Entonces, cuanto más pequeño es la caja color, mucho mejor será mi señal Doppler. ¿Ok? Acá, cuanto más pequeño es esta apertura, el volumen de muestra, ya también voy a tener una mejor, ¿qué cosa? Onda de velocidad de flujo. ¿Ok? Onda de velocidad de flujo. ¿Qué dice acá? En el Doppler pulsado por un pulso que se coloca en el centro, que es acá, en el centro del vaso y que debe abarcar más o menos los 2/3 del diámetro del vaso vectorado. ¿Qué significa esto? Otro dice, ¿no? Tienen que ocupar casi la totalidad del vaso, ¿no? De esta manera. ¿No? De esta manera más o menos. O sea, voy a captar más volumen de muestra, ¿ya? Más volumen de muestra. ¿Okay? Tampoco no hagas esto, ¿ah? Esto no vale, ¿ya? Esto no vale. ¿Okay? Entonces, tenemos acá la caja color. Tenemos acá la caja color y acá tenemos el volumen de muestra, ¿ya? Este volumen de muestra debe más o menos variar entre 3 y a 1 milímetro más o menos, ¿no? Ese es el valor, ¿ya? Siguiente. Filtro de pared. Dice, evita la señal Doppler producida por el movimiento de las paredes del vaso. Elimina los ruidos producidos por estas bajas frecuencias. Si el umbral de filtro de paredes es demasiado alto, pueden emitirse flujos lentos al final irradiándole en flujos arteriales, ¿no? Para flujos venosos lentos se usan filtros entre 50 y 100. En obstetricia se utiliza filtros hasta 0, se puede utilizar los filtros, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un histograma, ¿no? O una onda de velocidad de flujo, y una T, ¿ok? Dice, histograma o onda de velocidad de flujo con artefacto de la línea de base. Histograma con ondas puras sin artefacto. ¿Qué pasó acá? Mira, yo tengo, vamos a entonces, mira, a ver, si esta onda de velocidad de flujo está con cierto filtro de pared, entonces, si yo bajo el filtro de pared, ¿qué va a suceder? Que la onda
¿Ya? Voy a eliminar este flujo que existe ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este flujo de acá va a ser un artefacto. ¿Ok? Va a ser un artefacto. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy evaluando un vaso, ¿ya? Y yo quiero captar velocidades altas en este vaso, ¿ya? Y de repente, como le dije, ¿no? Acá tenemos el vaso, tenemos por acá el gate, ¿ya? Por ejemplo, acá voy a captar velocidades altas y velocidades bajas. ¿Por qué? Porque estoy cerca de la pared, ¿sí o no? ¿Está bien? Estoy cerca de la pared, muy bien. Entonces, si quiero solamente captar velocidades altas, ¿qué hago? Bajo el filtro, ¿no? Bajo, entonces acá voy a bajar mi filtro, bajar el filtro, ¿ya? El filtro en realidad está predeterminado a su mejora. Si tú colocas para un examen técnico y quieres utilizar Doppler, el filtro se pone más o menos entre 0. O sea, lo mínimo posible, ¿ya? Lo mínimo posible. Sobre todo los filtros se utiliza mayormente cuando hacemos lo que es fotografía ortérmica, ¿ya? Y los filtros que son en abdomen, por ejemplo, estudios generales, ¿ya? Debe estar entre 50 y 100 MHz, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Siguiente, a ver. Ganancia Doppler. Dice, controla la amplitud de la imagen, color y de la imagen espectral en el Doppler pulsado, ¿ya? La onda de velocidad de flujo tiene que ser un trazado continuo y fácil de ver, sin ninguna banda de ruidos de baja frecuencia por encima ni por debajo de la línea de bases. Una ganancia excesiva en Doppler pulsado produce ruidos que pueden ser confundidos con flujos. ¿Okay? Si la ganancia es demasiado baja, pueden no visualizarse flujos reales. Si la ganancia es demasiado alta, pueden pasar desapercibidos un trombo. ¿Okay? A ver, si la ganancia es demasiado baja, o sea, estoy bajando más o menos 10% o 5% mi ganancia color, entonces pueden no visualizarse flujos reales, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo tengo una arteria, ¿ok? Una arteria con una ganancia, digamos, de 50% y que voy a ver el color rojo, por ejemplo, el color rojo de esa arteria. Muy bien dibujado el color. Entonces, si yo bajo la ganancia color, entonces ese color que se veía bonito se va reduciendo. Y si lo bajo más todavía la ganancia color, casi a 0%, entonces la luz de ese vaso ya no se pinta, no hay señal Doppler, ¿no? Entonces, si yo tengo una ganancia baja, entonces voy a crear falsos positivos, ¿no? En el diagnóstico, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Si la ganancia es demasiado baja, pueden no visualizarse los flujos reales, o sea, los flujos desaparecen, ¿no? Ahora, si la ganancia es demasiado alta, o sea, por ejemplo, yo puedo decir, oye, no me doy cuenta de la ganancia, ¿no? Tiene mi ganancia normal, predeterminada, está al 50% y yo veo un color adecuado, un color rojo bien bonito. Y si no me doy cuenta que mi ganancia está al 10% o 5% está mi ganancia y no me doy cuenta, diré, Dios mío, no se pinta este vaso. ¿Qué estaría sospechando? Si no se pinta, un trombo, estaría diagnosticando mal, ¿ya? Entonces, si la ganancia es demasiado alta, ahora al revés, puede pasar desapercibido un trombo. O sea, si yo tengo un trombo, ¿no? si la paciente tiene un trombo, ¿ya? Entonces, normalmente, si el vaso tiene un trombo, normalmente ese vaso no se debe pintar, ¿sí o no? Estando, claro, mi ganancia al 50%. Ahora, ¿por qué se pinta el vaso estando un trombo?
cuando yo alzo mi ganancia al 80%, digamos. Entonces, cuando yo alzo mi ganancia, voy a pintar todo la luz de la T. ¿Ya? Entonces voy a decir, ya, no me di cuenta, está al 80%. Y el paciente tiene un trombo. Y entonces el trombo se oculta. ¿Me entienden, no? ¿O están volando por ahí? Más o menos estoy volando. Bueno. Te dando calambre al cerebro ya. Una ganancia óptima para el Doppler color se obtiene aumentando la ganancia con el transductor suspendido hasta que los píxeles de color llenen la ventana Doppler. En este momento la ganancia se va disminuyendo hasta desaparezcan los píxeles de la ventana. No entiendo esto. ¿Cómo? A ver. No entiendo tampoco yo esto. A ver, vamos a ver. A ver, por acá. ¿Qué dice? Para que tú ajustes tu ganancia color, cuando yo presiono el botón donde dice color, sale una ventana, ¿sí o no? Una ventana, ¿ok? Vamos a pintar en la ventana de color negro, por ejemplo. Sale una ventana. Ahí está, sale la ventana, ¿ok? Entonces, esta ventana, este color, o sea, la ganancia color está en 50%, ¿ok? Lo adecuado, ¿ok? Predeterminado 50%. Ahora, ¿qué dice? Aumenta la ganancia. Aumentamos la ganancia a 100%. Dale todo, ¿no? Al 100%. Entonces, ¿qué va a pasar con esto de acá? Al aumentar la ganancia, esto se hace un mosaico de colores, va a ser una mazamorra de colores. Rojo por acá y azul por acá, ¿no? Un chispazos de colores preabundantes. ¿Ok? O sea, toda la caja le llenas de color. Ya toda la caja le llenas de color. Es antes que empieces el examen, ¿ah? Antes de empezar el examen, ¿ok? Ya le llenaste de color totalmente a la caja. Entonces, ¿qué haces? Luego de esto, ¿qué dice? Vas reduciendo la ganancia. La ganancia de color, ¿no? Entonces tenemos acá tu caja, estás reduciendo la caja, ¿no? Y por acá ya se ve algunos puntitos, ¿no? Rojos, ¿ok? Muy separados, azules por acá. Y por ejemplo, digo allá, este es, digamos, 60%, ¿no? Ganancia 60%. Ahora lo sigues bajando, le sigues bajando el color y ya no hay nada de color. Entonces sigues bajando la ganancia color, digamos 40%. 40%. Entonces, si tú ves que al 40% ya no se ve ningún color, ya está adecuado para hacer tu Doppler color. ¿Ya? Eso lo quiere decir. Una ganancia óptima para el Doppler color se obtiene aumentando la ganancia con el traductor suspendido hasta los píxeles de color llenen la ventana, o sea, llenando toda la ventana, ¿no? Estoy aumentando al 100%. ¿Ok? Tienen la ventana Doppler. En este momento, la ganancia, ¿qué cosa? Lo vas a disminuir hasta que desaparezcan los píxeles de la ventana. O sea, ya desapareció acá. Entonces, desapareció con 40%, ya está optimizado para hacer mi Doppler color. ¿Ok? Mi Doppler color. Siguiente. Escala de velocidad. Dice, tanto en el Doppler color y pulsado controla el rango de frecuencias expresadas, ¿no?
Si la escala de velocidad es demasiado alta, la señal de velocidad lenta se pierde, simulando ausencia de flujo, por ejemplo, como una trombosis, ¿no? Sobre todo en vasos con flujo lentos como la vena porta. Si la escala de velocidad es demasiado baja, la señal de velocidades de altas se producen un artefacto llamado aliasing, ¿no? Vamos a ver con los ejemplos, ¿eh? Siguiente, a ver. Artefactos causados por limitaciones técnicas, pues aliasing, ángulo Doppler inapropiado con ausencia de flujo, de Blooming, artefactos causados por la tenotomía del paciente, ¿no? Duplicación especular, todos son lo que son artefactos en el Doppler, ¿ya? El artefacto de borde y artefactos anteriores. Siguiente, a ver. Por ejemplo, aliasing, ¿no? Acá tenemos un vaso, por acá tenemos dos vasos, ¿ya? Este es el mismo vaso, ¿ya? El mismo vaso, el mismo paciente. Entonces, esta barra ¿qué me indica? Que el flujo se acerca y el flujo se aleja. Entonces, en este vaso, que debe ser rojo, ya hay intrusos de colores. ¿Cuáles son esos colores que son intrusos en este vaso? Que debe ser rojo. ¿Verde? Celeste, amarillo. No, no. Este es rojo, amarillo. Amarillo significa que hay alta velocidad en el centro de ese vaso. ¿Ok? Entonces, este vaso debe tener colores rojos y amarillo, claro, amarillo en el centro, ¿ya? Pero estamos viendo que hay colores intrusos, que son turquesa y azul, ¿no? Turquesa y azul. Entonces, a esto se le llama artefacto de aliasing, ¿ya? Artefacto de aliasing. Entonces, para desaparecer este artefacto, mira, está en 12 centímetros por segundo, ¿ya? En 12 centímetros por segundo. Entonces, ¿qué hago? Aumento mi PRF. Aumentar PRF significa aumentar la velocidad. Ahí está. Aumentar mi velocidad 40 y desapareció, ¿ven? ¿No? Desapareció. Rojo, azul. Entonces, cuando hay flujos LED, por ejemplo, yo tengo una arteria que tiene una velocidad, por ejemplo, de 80 centímetros por segundo, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo a la barra, vamos a ver acá la imagen para que la entiendan? Esto lo borro, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. A ver, vamos a ver. Yo tengo un vaso acá. Por ejemplo, vamos a poner, bueno, arteria uterina. Arteria uterina. ¿Ok? Entonces, en mi espectro de colores, acá va a ser color negro, la barra de arriba, azul, rojo digo, disculpen, rojo, y la barra de acá, azul, ¿no? Abajo. Entonces, si acá la velocidad, digamos, de la arteria uterina, digamos, ¿no? Un ejemplo es más 50 y acá sería menos 50. Entonces, el límite de Nashville significa que tú no debes sobrepasar la frecuencia de repetición de pulsos. Por ejemplo, si yo tengo, yo estoy evaluando la arteria uterina y según el ecógrafo, cuando yo pongo arteria uterina, esto se coloca así, 50 acá y 50 abajo. ¿Por qué? Porque es adecuado para evaluar la arteria uterina. O sea, la velocidad no debe pasar de 50. ¿Ok? Entonces, esta arteria se va a pintar de rojo. ¿Ok? De rojo. Oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo le bajo la velocidad? Yo le bajo la velocidad. A ver, vamos a ver. Bajamos la velocidad. Vamos acá.
Le bajamos la velocidad. Entonces le bajamos, por ejemplo, a 15. 15. Oye, pero acá es 50, acá debe tener 50. ¿Ya? Entonces el vaso sería así. Entonces se va a pintar de rojo. ¿Ya? Pero como le he bajado la velocidad, me da por aliasing. O sea, se va a pintar de azulito por acá, así, ¿no? Unos colores. ¿No? ¿Ok? A ver, silencio. Entonces, esto de acá es el aliasing, ¿no? El color intrometido. O mejor dicho, es el artefacto, ¿no? El artefacto. Muy bien. Supongamos que yo estoy sonando a esta arteria y le estoy trabajando con 15 centímetros por segundo. Entonces, y me doy cuenta, Dios mío, hay colores que están ahí intrometidos, que no son rojos, que debería ser rojo, ¿no? Hay azules. Entonces, estas imágenes, estos colores azules me van a indicar, ¿qué cosa me van a indicar? Que aquí existe una mayor velocidad de flujo. Ah, ya. Entonces, si yo veo colores intrometidos acá, entonces diré, ah, ya, estos puntos, estos colores azules, indica que en esas áreas va a existir alta velocidad. Y es por eso que el Doppler con estas velocidades no lo está captando. Entonces, para desaparecer estas áreas azules, ¿qué debo hacer? Aumentar. Entonces aumentar el PRF, o también llamado velocidad. Entonces, si yo aumenté a 50, que debe ser lo normal, entonces el azul ya desaparece. ¿Ya? Eso es lo que ven acá, ¿ya? Eso es hecho de ¿okay? Azul, rojo. Este tiene entonces un PRF adecuado, 40 menos 40, ¿no? Ya no hay colores intrometidos ahí. Entonces, cuando yo hago Doppler color, entonces haz que el vaso sea bien azulito o bien rojito. No debe haber ni un color intrometido ahí. ¿Ok? Si es azul, acá entonces habrá colores rojos, si es aliasing. Si acá es rojo, acá habrá azul, si es aliasing. ¿No? Eso significa que como no hay más de 17, entonces el flujo regresa y se introduce acá. ¿Ya? Y por eso que aparecen estos colores. ¿Ya? ¿Entendieron ahí o no? Ya. Entonces, si yo veo aliasing, como en el ejemplo, entonces voy a aumentar, ¿qué cosa? El PRF o mi velocidad. ¿Ya? Siguiente, a ver. Igual con las ondas de velocidad del flujo, mirad. Es igual con el color, ¿no? Hemos hecho con el color, pero si lo trasladamos a la onda de velocidad del flujo, va a suceder así. Entonces, ¿qué pasó con esta onda? Mirad. Se decapitó la punta de, ¿no? Entonces, acá hay aliasing. Esta punta está regresando por debajo de la línea de base, ¿no? Estas puntas decapitadas están regresando a la onda de velocidad. Entonces, ¿qué debo de hacer? Aumentar mi PRF, o en este caso puedo disminuir lo que es la escala, ¿no? O aumentar la escala, ¿no? ¿Ok? Entonces dice acá, mira, si el cambio Doppler es mayor que el límite de Nashville, como le dije, o sea, si supera el límite de Nashville, me va a producir el aliasing, ¿ok? El artefacto. En el Doppler pulsado, los flujos que se dirigen al traductor
el aliasing se manifiesta decapitando el pico de las velocidades máximas en el límite alto de la escala, apareciendo este pico en la porción más baja de la escala, ¿no? En el Doppler color, el aliasing provoca un mosaico de colores, ¿no? Entonces, cuando se trabaja con onda de velocidad de flujo, cuando hay aliasing, entonces la punta se decapita, ¿ya? Se corta, ¿ok? Y acá entonces, por ejemplo, acá está en 15. ¿A cuánto lo aumenté? A 23. ¿Ya? A 23. Entonces estoy aumentando mi PRF. Siguiente. Blooming, dice, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los vasos, tanto que debe ser colorcito. Mira, acá hay un color que pertenece a este, ¿sí o no? Entonces, acá, ¿qué significa ese punto? Aliasing. Si hay un punto de aliasing, no es nada, ¿no? Y por eso hay un mosaico de colores de aliasing, si hay que modificar tu PRF, ¿ya? Pero el problema significa que hay color por la pared de los vasos. Mira, a ver, estos mosaicos de colores por fuera o por la periferia del vaso. ¿Ya? Por la periferia del vaso. ¿Ok? Dice, producido habitualmente por ganancias altas. ¿Ya? Por ganancias altas. ¿Ok? Y el resultado es la posibilidad de que pasen despercibidas trombosis parciales o sobreestimar el calibre de vaso. Entonces, acá significa, ¿por qué aparecen estos mosaicos de colores periféricos al vaso? Porque hay alta ganancia Doppler. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? Bajé la ganancia, ya no hay, ¿ya ven? Ya no hay ese mosaico de colores que hay alrededor del vaso, ¿no? El color sale fuera de los límites de la pared del vaso, como le estaba diciendo. La imagen de Doppler color es realmente una superposición de dos imágenes de la escala de grises y color. Bueno, la porción de la imagen color se puede extender más allá del margen verdadero del vaso en escala de grises, ¿no? O sea, más allá del vaso, ¿ven? ¿Ya? Entonces, acá está existiendo un color Doppler muy elevado. Y acá estoy bajando mi ganancia Doppler, ¿ya? Mi ganancia Doppler. Entonces, acá yo puedo, ¿qué cosa puedo esconder acá? Un trombo, ¿no? Puedo esconder un trombo. Siguiente. Imágenes especulares, ¿no? O sea, en espejo, ¿no? Ambigüedad bidireccional, ¿no? Ni onda aquí y ni onda acá. ¿Ves? Imagen en espejo. ¿Qué dice? La OV se representa con igual amplitud a ambos lados de la línea de base, ofreciendo una imagen en espejo, como se la figura. El artefacto impide determinar la dirección del flujo y se produce cuando el ángulo entre el haz sónico y el vaso es de 90 grados, ¿ya? Y es más frecuente en el estudio de pequeños vasos. A ver, en color, ¿cómo se interpreta eso? Por ejemplo, ¿no? Tengo que el vaso insono perpendicularmente, y en esta área que se veía negro, ¿sí o no? Porque no hay señal Doppler ahí. Este es acá, es un vaso, ya sea una arteria o una vena, ¿ok? Entonces, como el ecógrafo no sabe hacia dónde va la señal, ¿no? O se acerca o se aleja, entonces, ¿qué hace? Le pinta de dos colores. Rojo por acá y azul del otro lado. Y entre ambos colores existe una línea negra. ¿Ya? Esa línea negra que indica que acá no hay señal Doppler porque la central está llegando perpendicularmente. ¿Ya? Esto de acá aparece cuando trabajo con transductores convexos. ¿Ok? Transductores convexos. Por eso que la salida así. ¿Sí o no? ¿Ya? De esa manera.
Entonces, claro, cuando es lineal, ¿qué pasa? Todo se va a ver negro, pues. ¿Ya? Todo se va a ver negro. Y a esto se le llama imagen en espejo, en color. ¿Ya? Y en el pulsado, si esto yo lo traduzco al pulsado, aplico mi gate, la muestra, me va a salir así. Imagen en espejo. ¿Ya? La imagen en espejo no se debe confundir con el auténtico flujo bidireccional, como el que se produce en el cuello de un aneurisma, ¿no? O en el flujo retrógrado diastólico de las arterias de alta resistencia, ¿no? Las arterias de alta resistencia, ¿cómo son? De esta manera, ¿no? Vienen así y bajan la línea de base, ¿sí o no? Así, ¿ok? De alta resistencia. Entonces, esto de acá no quiere decir que es imagen en espejo, sino son flujos de alta resistencia. Mientras que acá sí es imagen en espejo, ¿ya? Dice, la diferencia entre un flujo bidireccional auténtico y un artefacto en espejo es que el primero nunca es simétrico, ¿no? De forma simultánea a ambos lados de la línea de base y la dirección del flujo varía dentro del mismo ciclo cardíaco. Entonces, esto sucede cuando insonamos con 90 grados, ¿ya? Con 90 grados. Siguiente, a ver. Pseudoflujo. ¿Qué sería acá? ¿Qué imagen es esto? La vejiga, ¿no? Esta es la vejiga. ¿Y esto qué sería? ¿Una arteria? No. Ya, ¿y cómo se llama eso? ¿Qué cosa ingresa a la vejiga? O el trígono. Los uréteres, ¿no? Entonces, ¿esto qué flujo sería? La orina, ¿no? La orina, ¿eh? La orina, ese es el famoso jet. El famoso jet, ¿ok? Entonces, ¿por qué se pinta? Porque está en movimiento, pues. Por eso se pinta, ¿ya? Porque está en movimiento, ¿ya? ¿Ok? Entonces, presencia de flujo en un fluido diferente de la sangre, en este caso es la orina. Y puede simular auténtico flujo sanguíneo, ¿no? Si tú no conoces la anatomía, vas a decir, no, es sangre. Uy, la vejiga está sangrando, ¿no? No, entonces esto de acá es la orina está ingresando hacia la vejiga, ¿ya? El artefacto se produce por el movimiento del fluido, ¿no? Por ejemplo, ascitis. Hay una ascitis que si tú lo mueves, el ascitis, y colocas el Doppler, va a haber también flujo color, ¿ya? Señal color. Entonces el líquido amniótico también, cuando el líquido amniótico está en movimiento, tú le colocas el Doppler ahí en el líquido amniótico que está en movimiento, también va a captar señal, ¿ya? Y la orina, en este caso, ¿no? Y la señal Doppler color o angio se mantiene mientras el fluido siga moviéndose. La solución es sencilla. Prendemos el Doppler pulsado y no mostrará ningún tipo de flujo arterial lineal. ¿No? ¿Qué significa esto? Si yo pongo mi muestra, no hay onda de velocidad de flujo. Cero, no hay nada. ¿Ya? Esa es la solución. Siguiente. Artefacto de movimiento. Se presenta como una explosión de mosaico de colores que llena toda la ventana ecográfica del Doppler, ¿no? Por ejemplo, los que recién están, bueno, pues los que son novatos, pues, ¿no? Y se atreven a hacer Doppler. Entonces, para que tú hagas un buen Doppler, tú tienes que tener tu mano inquieta. No una mano en movimiento, con Parkinson, no. ¿Por qué? Porque vas a crear flujos o falsos o pseudoflujos, ¿ok? Tienes que tener quieto ahí. Y si estás haciendo Doppler a un feto, el feto debe estar quieto. Si está en movimiento el feto, entonces vas a crear falsos flujos, ¿ok? Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Entonces, artefacto por movimiento, ¿ok? Se produce por el movimiento del órgano o extractor y es muy frecuente en el lóbulo hepático izquierdo, claro. Cuando estás en inspiración y expiración, ¿no? Como resultado de la transmisión del latido cardíaco también y áreas anecoicas como quites o colección, ¿ya? Siguiente. Artefacto de borde, falsa señal Doppler generada en el margen de la superficie fuertemente reflectante y lisa como un cálculo. Oye, el cálculo también produce señal Doppler, ¿eh? ¿Ya? Pues dice, ¿no? Falsa señal Doppler generada en el margen de una superficie reflectante, como el cálculo, ¿no? Y lisa, como el cálculo biliar o la cortical ósea, produce esa señal como grumo, ¿no? A la superficie de la estructura ósea.
La imagen es una señal persistente en Doppler color a lo largo de la superficie del cálculo o la cortical ósea, simulando un vaso, pudiendo establecer un falso diagnóstico de masa vesicular en los casos de cálculos biliares, ¿no? El artefacto es más frecuente con Doppler ángel, ¿no? Porque es más sensible y con esta escala de velocidad de PRF y bajos valores también de bajo filtro. El artefacto se identifica con el Doppler pulsado, que demuestra un trazo simétrico por encima y debajo de la línea de base tipo de reducción. Siguiente. Por ejemplo, acá tenemos un cálculo viral, ¿no? Y cómo se produce ese artefacto, ¿no? Pero también cuando el cálculo ya se transforma en lo que es artefacto de centelleo, ¿no? Se presenta como señales de Doppler color por detrás de la superficie fuertemente reflectante. Cálculo, calcificaciones, cristales de colesterol en paredes de la vesícula biliar. En este caso estamos viendo un cálculo que se comporta como si existiera un flujo o un artefacto de movimiento, ¿no? Cola de cometa en mosaico de color. Entonces, cola de cometa en mosaico de color. El Doppler pulsado identifica una imagen típica de ruido con trazado irregular de la misma amplitud a ambos lados de la línea base. Entonces, si estás haciendo ecografía de riñones y quieres descartar ciertos cálculos, ¿no? Porque a veces las paredes del seno renal, las paredes, sobre todo de la pelvis renal, también son hiperecogénicas. Entonces, si yo lo coloco Doppler, ¿no? El Doppler color, y veo este artefacto de centelleo, ya, este es un cálculo, ¿no? Ya, es un cálculo. ¿Una pregunta hasta acá? ¿Ya nos vamos? Sí, ya acabamos, yo creo. Gracias.